En mi día a día trabajo con personas que solicitan mi ayuda y lo que hacemos en el centro en el que trabajo es evaluación, diagnóstico y tratamiento de pues, un montón de problemas emocionales, trastornos psicológicos y conductuales que tiene la gente. Habitualmente trabajamos casos relacionados con los problemas de ansiedad, como sería la ansiedad generalizada, la fobia social, el estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos del estado de ánimo como la depresión, y luego otro tipo de trastornos relacionados con conductas, pues gente que tiene problemas con la alimentación o con el juego, etc. Y luego otras cosas que no son tanto etiquetas diagnósticas, sino más pues problemas que dice la gente, como problemas relacionados con la autoestima, la inseguridad, etc. Hasta el anterior manual de diagnóstico, el DSM-4, se consideraba dentro de los trastornos de ansiedad, y ahora se considera como una entidad aparte lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Para explicarlo con un ejemplo, sería como cuando a todos nos ha pasado en alguna ocasión que igual pensamos que nos hemos dejado el coche abierto, empezamos a darle vueltas y nos ponemos nerviosos, y entonces volvemos a cerrar el coche y lo que hacemos es abrirlo porque ya lo habíamos dejado cerrado. Entonces, en principio serían una serie de pensamientos intrusivos que entran en la cabeza de una persona, que la persona reconoce que son irracionales, que producen muchísima ansiedad. Por ejemplo, si yo estoy pensando que he tocado algo que me puede haber contaminado las manos y le doy vueltas y vueltas y vueltas, al final el miedo, el pánico se apodera de mí. Eso serían las obsesiones, los pensamientos reiterativos. Y luego las compulsiones, por eso se llama trastorno obsesivo compulsivo. Las compulsiones serían las conductas que la persona emite para reducir esa ansiedad. En el caso de las personas que se lavan las manos, en el caso de las personas que piensan que están contaminadas, sería lavarse las manos para reducir la ansiedad, no con el objetivo de asearse, sino para quedarse más tranquilo. El problema aquí suele estar sobre todo cuando estas personas, esos pensamientos se repiten en muchas ocasiones. La compulsión de lavarse las manos también se repite en muchas ocasiones, y pueden llegar incluso a tener las manos en carne viva de la de veces que se las llegan a lavar. Con el caso de los lavadores, luego están casos de comprobadores o personas que piensan que se han contagiado de alguna enfermedad o que pueden hacer daño a alguien. Ahí depende del tipo de pensamientos, distintos tipos. Y lo que nos plantearíamos un poco sería qué tipo de tratamiento sería conveniente que siguiera esta persona. Ahora todos los estudios dicen que lo más adecuado es tener un tratamiento combinado. Sería el uso de psicofármacos, generalmente ansiolíticos y antidepresivos, luego explico por qué, combinado con técnicas de psicología cognitivo-conductual, en la que se trabajaría sobre todo con las conductas que tienen estas personas. Generalmente, en muchas ocasiones, como son trastornos que limitan mucho a la persona y se repiten en muchas ocasiones a lo largo del día, y la persona tiene sensación de no control, también es conveniente en muchos casos contar con la ayuda de alguien cercano, generalmente suele ser un familiar, que hace de coterapeuta, ayudándole a ser su psicólogo, entre comillas, que le ayuda pues a modificar esas conductas. Digo lo del tratamiento médico, ansiolíticos y antidepresivos, porque, bueno, no lo he comentado, pero la mayor parte de los trastornos obsesivo-compulsivos, o en un porcentaje muy alto, creo que son un 30%, cursan también con depresión. Y es algo bastante lógico, porque si yo empiezo a darme cuenta que tengo un montón de pensamientos que yo misma los catalogo como irracionales y que no puedo parar, no puedo controlar la conducta, pues no sé, de comprobar o de ordenar o de lavarme, pues al final empiezo también a desarrollar pensamientos negativos respecto a mí mismo, a lo que me está pasando, y esos son los que hacen que la persona se deprima. Y sí que es muy importante intervenir antes en la depresión, aunque suele ser generalmente secundaria, intervenir primero en la depresión para intervenir después en lo que sería el TOC. Yo creo que una característica que tienen casi todos los trastornos obsesivo-compulsivos es la necesidad de control, la necesidad de estar seguro de algo.
Quiero decir, no sé si tengo las manos sucias, si me he contaminado, no sé si he hecho bien la receta, no sé si he apagado el gas de casa. Entonces, de alguna forma, casi todos los pensamientos del TOC son ¿y si eso no ha ocurrido? Entonces es como una falta de control y la necesidad de controlar eso. Claro, la cárcel es un espacio en donde el control es mínimo. Entonces yo me imagino que la necesidad de sentir la sensación de control será mucho mayor, con lo cual los pensamientos que uno puede tener del easy famoso, yo supongo que se pueden dar mucho más en ese entorno. Y además, por otro lado, tienen más tiempo libre también para darle vueltas a los pensamientos y que le salten este tipo de pensamientos. Todo esto hemos dicho que genera unas grandes dosis de ansiedad, y entonces las conductas que emito para neutralizar la ansiedad también tengo problemas porque, bueno, pues probablemente no tenga la ayuda que puede suponer un coterapeuta, un familiar o alguien que interfiera para que yo no emita esas conductas, que sería lo ideal. De hecho, una parte del tratamiento con los trastornos obsesivos compulsivos se llama prevención de respuesta, terapia cognitivo-conductual. Esto quiere decir eliminar la posibilidad de emitir la compulsión, porque cuando eliminamos la conducta parece que la ansiedad va a incrementarse. Al principio igual sí se incrementa muchísimo, pero luego llega un momento que esa ansiedad se reduce y que uno acaba dándose cuenta en ese momento que quizás los pensamientos que tiene pues no tienen sentido. O la introducción a la pregunta de que el objetivo de la cárcel es la resocialización, claro, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que el objetivo de la cárcel es el castigo. Entonces, cualquier persona que tenga cualquier trastorno conductual, emocional, etcétera, en un contexto tan limitado y de castigo, pues yo creo que la posibilidad de resocializarse es menor y que la posibilidad de desarrollar o de incrementar los trastornos es mayor.